que desde el lanzamiento de ChatGPT, y que esta aplicación tiene un motorcito que se llama Grandes Modelos de Lenguaje, de ese momento hasta ahora no ha habido, y escuchen bien, no ha habido ningún cambio de paradigma. Ya hace algún tiempo se empezó a discutir para dónde vamos como humanidad es hacia la otra IA, que es la inteligencia aumentada. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que hay un montón de, esto no es, cuando hemos visto, no yo, sino en general como humanidad y mucha gente, hemos visto que los sistemas artificiales tienen un montón de limitantes y un montón de cosas buenas. Las personas, los humanos, tenemos un montón de limitantes, tenemos un montón de cosas buenas. Hay cosas que no podemos hacer tan bien, que las máquinas pueden hacer bien y viceversa. Pero si unimos fuerzas en general, podemos hacer tareas mucho más eficientemente. Te pongo un ejemplo práctico, súper doméstico. Imaginemos una planta de ensamblaje de vehículos o de maquinaria en general. Hay cosas que un humano solo no puede hacer, pues las puede hacer un robot. Pero tú dices, pero si eso yo lo he visto, si hay fábricas que hacen eso. Por supuesto, pero yo no interactúo con los robots. Entonces el siguiente paso, entre otras cosas, hablando uno de tanto, digamos, debería ser que cada vez haya una mayor sinergia para tener colaboración humano con sistemas de IA. No, y ojo, este detalle para que la gente se tranquilice, no para hacer el mismo trabajo nosotros, pequeño detalle, sino para complementar el trabajo que hacemos nosotros y viceversa. También yo creo que esa es otra postura de lo que es el concepto que se llama ahora transhumanismo, digamos. Claro que en el fondo unir parte, que en el fondo ya está empezando a pasar en varios aspectos, digamos. Unir parte mecánica automática con el ser humano para mejorar o aumentar capacidades. Ojo esto, porque esto parece ciencia ficción, pero en realidad es más doméstico incluso a nivel de salud. Prótesis que se instalan para recuperar la vista. Prótesis que se instalan para moverme mejor después de una discapacidad que tuve. Y el modelo que me gusta, que no es de todo Estados Unidos, es de algunos estados solamente, el modelo que me gusta, Eduardo, es cuando dice, en el caso de Estados Unidos, dice hay una regulación mínima y el resto es autorregulación. Y ojo, en la europea no hay mucha autorregulación. Sobre todo pensamiento crítico, que en general a la humanidad le falta con todo el tema tecnológico, redes sociales y tantos medios, tanta información que se divulga. Yo creo que lo que yo podía apreciar que cada vez hay menos pensamiento crítico. La gente cree todo lo que ve, no se cuestiona, no hace el doble clic. Y ese es otro mensaje también. Oye, potenciemos esas habilidades que nunca debemos perder, digamos. Si no, vamos a ser como las máquinas, digamos. Future Hacker. Life. Path. Future. Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio del Future Hacker, el espacio donde exploramos el futuro de la tecnología, la innovación y la ciencia. Yo soy Eduardo Hija y hoy tenemos una conversación imperdible. Me imagino que ya te has preguntado cómo la inteligencia artificial está moldeando el presente y el futuro. Pues hoy tenemos el honor de hablar con el Dr. John Atkinson, un verdadero referente en el mundo de la IA. Con más de 28 años de experiencia en investigación y docencia, ha sido una figura clave en la evolución de la IA en el mundo. El Dr. John fue pionero en el desarrollo de modelos de diálogo en el lenguaje natural basados en la web, creando el primero de su tipo en Chile en 2005, mucho antes de la explosión de asistentes virtuales y chatbots avanzados. Ha sido profesor e investigador visitante en algunas de las instituciones más prestigiosas del mundo, como la Universidad de Cambridge, el MIT y la IBM. Y ha liderado investigaciones en procesamiento del lenguaje natural, detección de fraudes y analítica textual, con patentes y innovaciones que han sido adoptadas en la industria. Además, fue parte del comité técnico que definió la primera estrategia nacional de IA en Chile y ha sido reconocido internacionalmente como uno de los líderes a seguir en este campo. Recientemente fue elegido como The Future of AI 10 Leaders to Watch in 2024 por la revista de negocios Mirror Review de Estados Unidos. En este episodio vamos a explorar el impacto de la IA en nuestras vidas, su evolución y hacia dónde nos está llevando. Nos espera un futuro dominado por modelos de lenguaje. ¿Cómo las empresas pueden aprovechar esta revolución? Eso y mucho más en esta charla. Así que no olvides suscribirte al canal, compartir este episodio y seguirnos en tu plataforma favorita. Ahora sí, vamos al futuro con John Atkinson. Hola John, ¿cómo estás?
Hola Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y gracias por la presentación también. Gracias a ti, John, por tu tiempo, tu disponibilidad. Bueno, empezamos entonces ahí. Cuéntanos por favor un poco de tu trayectoria, cómo llegaste, ¿no?, a ser un pionero en este campo que ahora está, bueno, puede decir de moda. Oye, interesante la pregunta y yo creo que no soy el único en general, Eduardo, los que provenimos inicialmente del mundo más académico, del mundo científico, llevamos años en esto. Lo que pasa es que yo no soy pionero, hay mucha gente que es pionera de verdad. Lo que pasa es que venimos de un mundo en el cual, y época en la cual la gente, incluso yo no diría Chile, en general Latinoamérica, estaba todavía muy pensando en otras cosas, digamos, no se imaginaba esto. Estaba muy pensando en temas comerciales, en los famosos ERP, los TAP, toda esta cosa que hasta el día de hoy está, obviamente está de moda. Entonces, cuando nosotros estábamos en la otra dimensión, en el mundo académico más científico, por el lado de la IA, muchos de nosotros, que tengo gente que lleva mucho más años en esto, como que nadie nos escuchaba, y cuando escuchaba decía, ¿qué eso? Ya, pero ¿y será relevante eso? Y nosotros estábamos convencidos que sí, pero la gente común y corriente, y la gente de la industria obviamente estaba obviamente en otra parada, digamos, ¿ya? Entonces, yo en particular he venido en los últimos 30 años trabajando mucho en el mundo del lenguaje, que un poco ahora lo que ha pasado recientemente con el advenimiento de todas estas aplicaciones conversacionales que tuvo introducidas, tipo ChatGPT, Gemini, etcétera, etcétera. Pero este lenguaje tiene muchos años, lo que pasa es que antes la gente no lo tomaba en cuenta porque estaba en otra, nada más. Entonces yo, no a mí solamente, sino a muchos que estamos en estos temas, digamos, cuando uno empieza a encontrar la palabra del futuro, innovación de esto lo que va a venir, uno dice, pero sí, ¿y cómo hemos venido trabajando de años? Claro, lo que pasa es que la gente del sector productivo, industrial, de negocio, obviamente lo está viendo post el año 2015, no sé si te acuerdas, cuando aparecieron los primeros servicios comerciales, me refiero, porque habían productos científicos. Los productos de IBM, el famoso IBM Watson, que era también la moda de los chatbots y todo el cuento. Pero venimos hace rato trabajando en el tema de inteligencia artificial junto con otros científicos de Latinoamérica, y yo en particular el tema del lenguaje. Y sin pensar, sin saber lo que iba a pasar. De hecho, tal como tú decías en la introducción, yo venía trabajando en el tema del lenguaje y en el 2005 más o menos hicimos el primer prototipo. En realidad uníamos varias de las investigaciones que veníamos llevando a cabo de hace mucho tiempo y generamos básicamente un sistema conversacional muy parecido a lo que hay hoy en día, pero no había el enfoque, la famosa, que podemos hablar después, inteligencia artificial generativa, no habían todos estos métodos modernos, había métodos de IA como más tradicionales. Y lo hicimos básicamente alimentándose con información de la web. Entonces teníamos un sistema que se alimentaba de información de la web y era capaz de interactuar con los usuarios. Y básicamente mi visión estaba muy pensada en los motores de búsqueda, en donde mi visión era agregarle una capa más arriba. Entonces, en vez que la gente, especialmente la gente que no sabe, que no entiende cómo buscar, en vez que la gente se esforzara en entender cómo diablo busco, que básicamente le poníamos una capa arriba de interacción. Lo que estoy hablando quizás ahora, 2025, resulta súper natural, digamos. Pero estamos hablando de 20 años atrás, no era muy natural, digamos. Entonces la idea era poner una capa y que la gente fuera interactuando con un sistema conversacional y el sistema le ayudara a buscar y a filtrar información de la web, cosa que su tiempo de búsqueda sea mucho más productivo. Si yo creo que si a mí me sacaran de contexto ahora, lo entero, y solamente toman este extracto de audio, nadie encontraría nada raro, porque decía, pero si eso es lo que está ahora, sí, por supuesto, pero no en el 2005, digamos. Entonces eso básicamente, entre medio trabajamos mucho con la industria, hicimos muchas tecnologías que no solamente transferimos, comercializamos, así que ha sido unos años bien interesantes, además del mundo científico y académico, hace unos 15 años, básicamente he estado bien activo como consultor de empresas, hemos asesorado a muchas empresas, hemos desarrollado tecnologías, vendido tecnologías, así que ha sido así interesante. Lo que pasa es que ahora hay muchos más actores mundiales y hay actores poderosos. Ahora parece ser más fácil imaginar un poco las aplicaciones y ver, la verdad, las aplicaciones. Pero en su momento, hace 20 años ahí, ¿cómo era eso? ¿Algo un poco raro o la gente ya lo creía que llegaríamos a este punto? ¿O tú mismo creía que llegaríamos a este punto? No, yo creo que la gente, uno tenía más confianza porque uno sabía lo que estaba haciendo, digamos, pero en general la gente no tenía la mínima esperanza de que esto
se fuera a convertir en algo práctico, algo negocio, ninguna cosa así. Además, sumado a lo que tú dices, que el hecho que hubiera menos herramientas y menos enfoque tecnológico como hay ahora, eso hacía que invertía mucho tiempo Eduardo en construir cosas de cero, lo cual tiene sus pros y sus contras, en el fondo no muy productivo, pero por otro lado veía la caja blanca, por así decirlo en simple. Veía todo el detalle y tú controlabas todo, en el fondo tiene esa ventaja, digamos. Que ahora es una doble ventaja cuando uno empieza a ver tecnología que funciona muy al revés, caja negra, donde muy buenas decisiones, aparentemente, pero si tratas de ver el detalle no lo vas a entender. Entonces, claro, ahí hay un equilibrio que hay que hacer. Y había mucho menos herramientas, mucho menos datos, ojo que ahora parece obvio también el mundo de los datos, y mucho menos infraestructura, digamos. Estamos hablando que en el año 2005 la web no era lo que era ahora, no habían todas las redes sociales que hay ahora, ni el poder de cómputo. Entonces, claro, por eso todos los avances que uno está viendo en el desarrollo científico tecnológico de la humanidad, uno tiene que ponerlo en el contexto de los recursos, infraestructura que hay en el momento, porque si no, es fácil juzgar. Dice, pero esto, ¿cómo era tan básico, tan anticuado? Sí, pero con los recursos que hay en ese instante, era lo que había que hacer. Sí, la capacidad de procesamiento, como decías, no existía, el concepto de data center, mucho más mainframes y cosas un poco más duras de escalar, ¿no? La escalabilidad. Y el tema de procesadores, no existía este concepto de... Sí, habían computadores hace tiempo, de computadores de alto rendimiento, los High Performance Computing, el HPC que se llama, pero claro, no había llegado, quizás lo que cambió en los últimos 10 años, no había llegado en términos tan masivos y accesibles. Yo creo que ahí marca una diferencia, porque las cosas estaban. Lo que pasa es que, para que la gente sepa que nos está escuchando, a nivel científico académico una cosa, y lo que pasa a nivel industrial es otra. Muchas veces pasar de lo que está a nivel de investigación a nivel comercial pueden tardar 10, 20 años para que se haga masivo, para que sea accesible. Entonces las cosas estaban. Lo que pasa es que no era tan trivial llegar y transferirla al mercado por el costo que eso implica, lo cual ahora ha cambiado. ¿Alguna experiencia del pasado que ves que ahora queda divertido mirar y alguna cosa que creía y que la gente no lo creía, por ejemplo? Muchas, pero una anécdota personal. Cuando yo había comenzado a hacer mi doctorado, estuve en Reino Unido, en Escocia, y para no desconectarme de lo que estaba pasando en Chile, yo usualmente me leía todos los diarios locales y no locales, y además los foros de los diarios, los foros electrónicos, para saber, porque pasaba, pues seguramente ahí en Brasil pasa lo mismo, que la gente cuando va fuera del país a hacer posgrado se desentiende el país y cuando vuelve no sabe lo que está pasando, digamos. Entonces, para no desconectar, y chateaba. En ese momento estaba de moda Messenger, de MSN de Microsoft, de Windows. Y chateaba con amigos. Entonces, un día, mi área de investigación es procesamiento del lenguaje natural. En inglés tiene la sigla NLP. Entonces, un día estoy chateando con un amigo de Chile. Dije, ¿y en qué estás? Y yo, como para resumir la historia, le dije, bueno, mi tesis está en torno a NLP. Y en este tema, en Chile en esa época, en Brasil seguramente había más, digamos, pero en Chile, país chico, deben haber habido en todo el país 4 personas, 4, a lo más, especialistas, digamos, que trabajan en eso. Entonces me reacciona y me dice, qué buen tema, no, te vas a hacer millonario. No, te vas a hacer millonario. A cada rato hay salones de eventos llenos con estos temas y aparecen anuncios de los diarios principales en la televisión. ¿En serio? Dije yo. Sí, no. Bueno, y seguíamos y me dio la sospecha. Dije yo, ¿estaríamos hablando lo mismo? Porque no me calza. Cuando yo fui, casi no había, como te digo, más de 4 personas. Y era un tema que prácticamente nadie conocía, ¿verdad? En Chile por lo menos, ¿verdad? Y yo después de unos segundos le digo, para. A ver, ¿qué sabes si estamos hablando de lo mismo? ¿A qué te estás refiriendo? Coaching, programación neurolingüística, NLP. No, le dije yo, no me voy a hacer millonario, lo cual no implica que voy a ser pobre tampoco, pero no tiene nada que ver con eso. Yo no hago coaching, claro, porque además, Eduardo, programación neurolingüística en inglés tiene la misma sigla. Sí. Y que por lo demás, tan loco no es, porque tanto la programación neurolingüística como el procesamiento del lenguaje por las máquinas, que tienen la misma sigla, tienen un patrón común que el lenguaje. Y que tienen, inicialmente, por lo menos en la década de los 50, tenía la misma base lingüística, y con la diferencia que el lenguaje, en el caso de programación neurolingüística, se usa su fundamento para tratar de mejorar las comunicaciones humanas.
En el caso del lenguaje con las máquinas, se usa para incorporar en las máquinas capacidades que les permitan entender el lenguaje. Entonces, claro, hay un patrón común, pero obviamente no es para hacerse millonario. Sí. No por lo menos en ese instante. Ahora quizás. Ahora otra cosa. quizás. Bueno, pero con este hilo de que hablabas, ¿no? De la confusión en su momento, al día de hoy sigue habiendo mucha confusión. Cómo realmente funcionan. Aunque la gente ya sepa por dónde va un poco, utilizan el WhatsApp, utilizan el ordenador, utilizan varios sitios en el móvil, ya tiene, ¿no? Mucha inteligencia ahí embarcada. Desde tu experiencia, ¿cuáles son los conceptos básicos que cualquier persona debería entender sobre la IA para no caer en mitos o desinformación? Mira, quería responder eso partiendo para algo que pasó hoy día en las noticias. Y de hecho más tarde tengo que ir a otra entrevista justamente para hablar de eso. Que se hizo el lanzamiento de la tercera versión de un modelo de lenguaje que se llama Grok, que es de la empresa de Elon Musk, de este multimillonario. Que por lo demás él es bastante especulador, bastante manipulador. Entonces hay que tomarlo con alto recelo cuando él anuncia algo. Yo siempre digo, cuando anuncia algo hay que quitarle el 50% de inmediato, digamos. Y una de las cosas que dice, a propósito de tu pregunta, dice al lanzamiento, obviamente que él tiene que poner todos los platillos, todo el ruido, obviamente, habido por haber. Dice, bueno, esta es la, ¿cómo dice? Es el modelo más inteligente que ha conocido la humanidad. Bueno, lo primero que hay que decirle a la gente, ninguno, no por lo menos estos sistemas generativos, que seguramente muchos de los que están escuchando han usado, digamos, herramientas, etcétera, ChatGPT, Gemini, las que generan video. Primero, IA, yo siempre digo a la gente en mi conferencia, IA no nació el fin del 2022 con ChatGPT. Eso es casi ningunear a 70 años de desarrollo del año 56. Entonces, IA es mucho más que eso, estamos viendo solamente la punta del iceberg. Primero. Segundo, ninguno, esto es lo que tiene que tener clara la gente, ninguno de los modelos que están funcionando actualmente, por mucho que uno se engañe pensando que sí, ChatGPT, Gemini, ahora Grok, etcétera, posee grado alguno de inteligencia. Cero. Otra cosa que me engañe con el comportamiento haciéndome creer que son modelos básicamente que son modelos predictivos de la siguiente palabra. Lo que pasa es que a veces la predicción es tan buena que da la impresión, a algunos le ha dado la impresión que es consciente, a algunos le ha dado la impresión que tiene emociones, y ahora que es súper inteligente, que razona, lo cual es totalmente falso. Entonces yo creo que ese es el primer punto que hay que tomar en cuenta, que la parte de la IA, la inteligencia, es algo bastante en cuestionamiento de su inicio. Hay diferentes dimensiones que uno puede tomar, pero estamos lejos todavía, ni siquiera los humanos entendemos qué implica propiamente tal la inteligencia. Entonces, atribuirle a una máquina o un modelo la capacidad de inteligencia, porque solamente predice bien, es como, yo diría que ahí hay que tener un poco cuidado, y eso es lo que lleva mucha desinformación también, Eduardo, que la gente está muy sobrecargada de información que a cada rato le están dando sobre inteligencia, los modelos, que la IA se va a apoderar de nosotros, que nos van a quitar los trabajos, y en realidad, si uno empieza a ver proyecciones que había unos 3-4 años atrás, lo que está pasando ahora no tiene absolutamente nada que ver. Dicho sea de paso, otra cosa que tienen que entender las personas que antes no pasaba. Ahora estamos en un mundo, especialmente de tecnología y en particular de IA, que se caracteriza no solamente porque aparece tecnología nueva, sino porque hay, primero, una generación de expectativas con la cual se juega, ¿cierto? Y segundo, todo con un fin de negocio de las grandes empresas poderosas se amplifica. O sea, la amplificación, ¿cierto? La manipulación de los medios con el fin de promocionar esta tecnología es de miedo. Yo diría que eso es lo que da miedo, digamos. O sea, uno, de hecho, para los que nos están escuchando seguramente han visto cuando empresas como OpenAI, para no responsabilizar solamente al Grok, va a hacer un lanzamiento, te lo publica como un mes antes y viene el lanzamiento. Yo no creo nada. Y cuando la gente lo ve, como que, no, porque en realidad, yo creo que el otro punto que yo creo que haría que comentar a la gente que es importante, que desde el lanzamiento de ChatGPT, y que esta aplicación tiene un motorcito que se llama Grandes Modelos de Lenguaje, de ese momento hasta ahora no ha habido, y escuchen bien, no ha habido ningún cambio de paradigma.
Esto es como equivalente, Eduardo, a decir, tenemos motores de vehículos de combustión interna, todos más o menos usan lo mismo. Otra cosa que alguien me puede decir, John, sí, pero es que hay vehículos Chevrolet, Audi, Mazda, por supuesto, esa es la diferencia con esto. Tú tienes diferentes modelos, pero en el fondo el paradigma, lo que está por abajo, el corazoncito, es exactamente el mismo. Entonces, cada vez que aparece una nueva versión, lo único que están haciendo es cambiando, que no se malentienda porque no estoy ninguneando, pero se están cambiando aspectos más de la superficie, ¿me entiendes? Es como un auto que te dijera, mira, el mismo auto, pero ahora en vez de estar forrado los asientos con cuero, ahora viene con con otro material. Pero dices, pero el auto es el mismo. Sí, pero ahora va a ser más cómodo. Bueno, es un poco lo que está pasando y yo creo que la gente tiene que tener claro, para que no se autoengañe. Claro, y esto, a ver, el cuidado es más grande con relación a los modelos que existen comercialmente o la forma como el humano utiliza la IA. Wow, buena pregunta. Y es tan buena que incluso en las regulaciones que están ahora andando en la europea, que dicho sea de paso, han tenido que modificarla ahora con la última cumbre de IA que hubo en París la semana pasada. Tuvieron que flexibilizar un poquito. Hay un apartado que tiene que ver con el uso de IA responsable. Y IA responsable va asociado justamente a la segunda parte de tu pregunta, al humano. Porque si bien es cierto, podemos tener herramientas, de hecho están, muy poderosas para mejorar la productividad, para automatizar procesos complejos mediante la IA, porque podríamos también tener otros mecanismos para automatizar. Sin embargo, lo que se requiere, Eduardo, y este es un mensaje súper reiterado que yo hago en las empresas que asesoro, es que no solamente que se entienda lo que se está haciendo, sino que se haga un uso responsable. Fíjate que voy a cerrar con un ejemplo súper cortito esa parte. Había un caso que hace, fue un par de meses atrás, si no me equivoco, una empresa que no estoy seguro si era una empresa de software o no, pero el caso es que tenía un equipo de desarrollo de software. Y el líder del equipo dijo que en realidad, usando alguna herramienta, con un tono obviamente de arrogancia, digamos, usando alguna herramienta disponible, voy a automatizar gran parte del proceso de desarrollo de software. Por tanto, lo que hizo, lo cual, primero, ese análisis era falso, digamos, después se comprobó, pero lo que hizo, despidió a todo su equipo humano de desarrollo de software. Pero la noticia no era esa. La noticia fue que tiempo después el tipo se dio cuenta que primero los resultados no eran lo que él creía, o sea, irresponsable, y segundo, que lo pillaron en redes sociales reclutando gente para el nuevo equipo de desarrollo de software, lo cual era noticia, o sea, saliste pillado. O sea, entonces, aquí voy con eso. Como ese, hay muchos casos de uso irresponsable e irracional de la tecnología, cuando sí, si bien es cierta, la tecnología puede ser muy buena en la medida que primero se use responsablemente y segundo, yo creo que debe pasar lo mismo en Brasil, Eduardo, pasa mucho aquí en Chile, que realmente se use para abordar el problema real que uno cree, el problema real y no el que uno cree que es. Y te voy a dar otro ejemplo que aquí me pasa cada rato con empresas. Y yo sé que esto lo puede también estar mirando gente de empresa. Cuando uno piensa de repente, la mayor parte de las soluciones, o pseudo soluciones que te están dando en IA actual, va por la línea que tú nombraste, los famosos chatbots, que son los que nos están escuchando, tecnologías de autoatención, supuestamente muy útiles para atender a un cliente 24/7, hasta ahí súper bien, ¿ya? ¿Cuál es el tema? Yo te preguntaba en un evento que tuve, ¿quiénes han comprado? Bueno, eran dos preguntas. Primero, ¿quiénes han comprado o mirado Amazon? Todos. Ya. ¿Cuántos de los que han comprado o mirado se han quejado alguna vez de algo que ha pasado en Amazon? 0. ¿Cuántos de esos que a lo mejor, quizás, maybe han tenido un problema, le ha aparecido un chatbot inteligente de autoatención de Amazon? Me pueden decir que habían como casi 60 personas conectadas. Le dije, ¿me puede decir alguien, una herramienta que le haya aparecido de interacción? No, 0 no hay, nunca hemos visto. No, porque ellos abordaron, uno puede decir, que una empresa grande tiene los recursos, pero es un tema de mentalidad. Dice, ellos abordaron el problema donde realmente está, y ahí aplicaron tecnología. Y lo que se dieron cuenta de ellos, que su problema no era la atención a clientes, porque ese es el efecto. Su problema era la logística de última milla, que es lo que muchos no quieren entender. Si tú no sacas nada con tener toda la tecnología, aplicar IA generativa, todo el mundo, si vas a comprar algo y el paquete, el pedido, el producto, en vez que te llegue el día lunes, te llega el día viernes.
o te llega una semana después. Lo que tienes que abordar con tecnología, logística última milla y Amazon y otras empresas de e-commerce y similares, lo hace tan bien que evita el efecto. Entonces, ese es el segundo tema que te quería plantear. También hay un uso racional, pero también un uso responsable, pero también un uso racional de aplicar este tipo de tecnología, este tipo de avance que es muy bueno, te puede ayudar un montón, pero en la medida que aborde el problema real y no el que tu ombligo te dice que debería ser. Sí, porque hay no solamente para aprovechar el hype y estar ahí, ¿no? Como un poco para inversores, un poco de tener ahí el washing de IA, ¿no? O sea, Exacto. Mira, estoy curioso con una cosa, John. Decías, ¿no? Que el paradigma desde el comienzo del desarrollo de la IA, de los algoritmos, no ha cambiado hasta ahora. Yo me refería a los modelos que han cambiado paradigma, pero me refería en puntual a los modelos detrás de ChatGPT. Ya, ese tipo de modelo que surgió, bueno, ya surgió un poco antes, pero que surgió y estalló en 2022, ese corazoncito, por así decirlo, no ha cambiado mucho en esencia. Lo que ha cambiado es lo que va por arriba. El lenguaje natural, es decir, ¿no? Claro, o sea, en las aplicaciones, lo que se le atribuye como valor adicional, cosas así, te fijas, hay más seguridad, le vamos a dar este otro el famoso prompt, o le vamos a mostrar esta forma como está respondiendo la pregunta, sí, pero lo que está por abajo no ha cambiado. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, el paradigma que cambiaría eso? ¿Tienes eso en el radar de la visa? El paradigma, aunque a veces la gente creo que no lo ve tan claramente, que está muy ligado. A ver, el paradigma es un cambio tecnológico que también se conecta con lo regulatorio. ¿Y por qué? Por lo siguiente, uno de los tantos... los modelos actuales de lenguaje hacen muchas cosas buenas, pero también tienen muchos obstáculos, muchas limitantes por ahora, entre otras la famosa alucinación y otras cosas, ¿ya? Y una de las cosas que no puede hacer bien es la transparencia, es explicar resultados, porque no pueden explicar sus cajas negras. No puedo dar información veraz, no hay forma como contrastar si la información que te están dando es verdadera o no, depende de un humano, de hecho, etcétera, etcétera. Entonces, ¿y por qué digo que es importante que tiene que ver con lo regulatorio? Porque tanto la regulación europea, que es la más avanzada, entre comillas, y otras que se están discutiendo, uno de los requerimientos casi obligatorios que te van a regir el mundo, para la empresa, el mundo del desarrollo de IA, es que tu aplicación o servicio de IA que tú vendas, por ejemplo, sea transparente, sea explicable, que vaya en beneficio de las personas, que considere aspectos éticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso impone barreras tecnológicas. A eso quería ir, o sea, partiendo de atrás para adelante, ¿te fijas? Entonces dice, chuta, pero lo que está pasando ahora no es muy transparente, no hay explicabilidad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se conecta eso con lo tecnológico? Porque en el ámbito del lenguaje, a ver, para los que nos están escuchando, el mundo de los grandes modelos de lenguaje, que es este motorcito que guía a la aplicación de tipo ChatGPT o Gemini, es un subconjunto de un paraguas más grande que es lo que contaba en mi anécdota, que se llama procesamiento de lenguaje natural. Y hay varias formas de hacer eso. Lo que estamos viendo es estos famosos LLM en inglés, ¿cierto? Es solamente una de ellas nomás. Entonces, el futuro, lo que debería haber, y ya se están empezando a hacer pruebas ya hace del año 2017 en esto, Eduardo, es unir ambos mundos. Es unir el mundo que se llama de razonamiento simbólico, ¿ya? Un sistema tradicional que tiene sistemas que permiten razonar y son más explícitos, ¿cierto? Y con el mundo de los LLM. Y eso es lo que se llama los sistemas de IA híbridos, en el cual el mundo, lo que se llama técnicamente el mundo neuronal, haciendo la analogía, digamos, la conexión con los modelos de lenguaje, y el modelo de IA más tradicional, que está basada en conocimiento, experto, está basada en reglas, está basada en sistema de razonamiento, esos dos que de alguna forma te van a ayudar a resolver los problemas. Entonces, todo el enfoque híbrido, de alguna forma, es lo que te va a permitir resolver muchos problemas en el futuro. Por tanto, es un cambio de paradigma que hay que hacer. Por eso, no sé si tú has escuchado, o alguien que nos está escuchando, a lo mejor ha oído por ahí, más de un especialista le ha dicho, después de ver esto LM, los modelos de lenguaje, parece que estamos llegando a un plató. Es como que estamos llegando a un límite. Sí, puedo hacer cosas muy buenas, pero hasta ahí, no puedo avanzar. Y lo que hace la gente, como no sabe, le vamos a poner más supercomputadores, más infraestructura, más datos. ¿Cómo le explico a la gente que no lo vas a poder hacer? Porque hay que cambiar el paradigma, porque están limitados por la forma como están construidos. Entonces la solución es tener modelos híbridos.
combinado. Las bases están ahí como ya definidas, Exactamente, las bases son las que hay que cambiar. Sí. Y esto del plató, ¿no? Del límite para este momento, para este paradigma, es decir, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos empresas chinas aprovechando como el DeepSeek, que ha, bueno, ha como creado bastante ruido, conversaciones sobre eso. Bueno, siguen el mismo modelo, pero en temas de inversiones, en temas de hacerlo más accesible, ha cambiado alguna cosa, ¿no? Parece. Mira, yo de hecho hice unos comentarios hace poco en redes sociales y después lo hice en una entrevista en una radio. Y esto fue hace 2 semanas atrás y sin querer pasó exactamente lo que yo creía que iba a pasar. Primero yo siempre decía, cuando hice el comentario, decía cauteloso, porque no hay ninguna información independiente para evaluar objetivamente lo que están diciendo. Porque yo podría decir cualquier cosa de mí. Yo soy fantástico según mi mamá, mi papá. Yo soy fantástico como nieto según mi abuelo, pero me tiene que evaluar un tercero, ¿me sigue? Entonces, bueno, cuando dije eso pasó. ¿Y qué es lo que aconteció hace poco, estos días? Que aparecieron un montón de reportes que efectivamente te demuestran que estos tan pocos recursos que supuestamente se usó para entrenar el modelo DeepSeek no están así. Era mucho más recursos que lo que ellos dijeron. Mucho más, como 44 veces más o por ahí. Un poco de propaganda. No quiero decir que están mintiendo, pero está de alguna hay marketing por detrás también, digamos en eso. Entonces, no es tan así. Yo creo que el valor agregado que tiene, yo creo que lo positivo, que de alguna forma empieza a abrir fronteras, es que sea código abierto, que se llama open source. Y hay otro open source también, los modelos de la empresa Meta, ¿cierto? Llama, ¿qué se llama? También son casi open source. Pero esto, en términos de la eficiencia, el costo, lo que significa el procesamiento, ya han salido ya luces a hablar que no es tan así como lo están comentando. Entonces, no quiero decir que es verdadero o falso, pero sí que hay que tener cautela realmente. A ver, esperemos un tiempo más, una evaluación independiente que digan. Porque, ojo, si es así, eso también tiene una repercusión en el mercado. De hecho, la tuvo. Las especulaciones comenzaron y si vinieron abajo las acciones de la empresa Nvidia, pero, si tú te fijaste en los últimos días, se regularizó. Entonces, como que vino el susto, que bajaron y ahora tendió la normalidad. Cuando alguien dijo, fíjate cómo lo técnico está impactando en las especulaciones. Cuando alguien dijo, no, si no es tanto, ellos usaron mucho más recursos que lo que tenían y como que fue el respiro para las empresas de producción de procesadores. Un otro punto de vista que has comentado, resbalado en tu comentario aquí, es la regulación. Desde tu punto de vista, ¿qué aspectos deberían ser prioridad el momento? Bueno, primero, ¿debería haber algún límite y reglas para el uso de la tecnología? Hablabas ahí del del mal uso, del buen uso, pero esto debería ser regulado, porque vemos, bueno, gobiernos ahí hablando de justamente al revés, ¿no? O sea, dejemos libre porque esto es lo que va a atraer inversiones y gente haciendo cosas. Pero es así. ¿Cómo lo ves? Mira, a ver, yo estuve involucrado en la discusión, no en la generación, yo no estuve en la creación de eso, en la propuesta nacional, la propuesta de regulación de IA chilena, que de hecho está todavía en discusión en el Parlamento, ¿ya? Tuvimos un grupo que la analizábamos todo, y esa propuesta le copió una parte importante, se adscribió de forma importante a la europea. Y lo que siempre criticamos, que es muy bueno que existan regulaciones, pero siempre balanceadamente. Y lo que criticábamos, que lamentablemente se fueron muy al extremo, y de hecho la regulación de la Unión Europea se fue al extremo, a tal punto que lo que lo hizo cambiar fue lo que pasó la semana pasada. Eduardo, esto es muy potente, digamos. Pues no sé si supiste que hizo el discurso el vicepresidente de Estados Unidos, Sí. Vance, ¿cierto? Sí, eso. Dio el discurso ahí, en el AI Action Summit, y que entre otras cosas, un efecto que tuvo es que iban a tomar un acuerdo con respecto a hacer una IA responsable, que cumpla con todo, y el Reino Unido y Estados Unidos dijeron, no, nosotros no vamos a firmar. Son los dos únicos que no firmaron. Y quedó la Unión Europea con el resto. Pero un grupo de empresarios, creo que eran como 80 europeos, le exigió de buena forma a la Unión Europea que si querían ser competitivos
si querían atraer más inversión y recuperar el ranking internacional, tenían que flexibilizar. Y lo otro bueno que causó este summit, como efecto colateral, es que ahora flexibilizaron y sacaron una cláusula súper importante que había, Eduardo, de la Regulación Europea, que es sobre responsabilidad ante acciones que genera la IA. Lo cual, yo creo que para todo hay que tener un equilibrio. AI liability, que se llama, que es la cláusula que sacaron de la regulación. Que en el fondo significa que tú no eres responsable. Fíjate el impacto que tiene esto. No eres responsable si un sistema de IA comete ciertos errores o toma ciertas decisiones que perjudican a alguien. Eso se podría discutir. ¿Te fijas? Entonces, hay temas que tienen que ver en general. El verde tiene que ver con la ética, el comportamiento ético de los sistemas de IA, el tema de transparencia que habíamos hablado antes, el tema de explicabilidad, el tema de transparencia de los datos y el uso de IA responsable que hablamos también antes y la responsabilidad legal, la liability de la IA. Son todos esos temas que básicamente están dando vueltas, son comunes. La diferencia, y ahí es donde yo no estoy de acuerdo, es cuando se empiezan a ir al extremo. Porque uno dice, sí, esos temas está bien, hay que regularlos, que no se escape las manos, cosa que no se convierta en algo que pueda ser de efecto negativo para las personas, digamos, que perjudique alguna decisión que perjudique a un humano. Pero por otro lado, tampoco te puedes poner a regular todo, porque justamente lo que le dijeron los empresarios es, oye, no nos das espacio para maniobrar, no podemos hacer inversiones, no podemos innovar, no podemos generar ningún producto porque estamos atados de mano. Entonces yo creo que el error que cometió, y que bueno que se está dando cuenta ahora, la Unión Europea es que sobrereguló. Y los otros países que están... Muy pesada, la mano muy pesada. Muy demasiado punitiva. Entonces, yo, respondiendo a tu pregunta, yo estoy de acuerdo que se regulen las cosas mínimas. Y el modelo que me gusta, que no es de todo Estados Unidos, es de algunos estados solamente, el modelo que me gusta, Eduardo, es cuando dice, en el caso de Estados Unidos, dice, ¿qué estado es? Hay una regulación mínima, ya, y el resto es autorregulación. Que ojo, en la europea no hay mucha autorregulación. Es lo que es. Entonces, ¿qué es lo que dicen los norteamericanos? Dicen, el resto autorregulación. Pero si tú, Eduardo, metes las patas, cometes un error que perjudicaste a la persona, por tu tecnología, por lo que sea, o te cobramos una multa millonaria, o te vas a la cárcel. Y en eso los norteamericanos son súper claros para todo, digamos. O sea, han habido hasta estafa, fraude en Silicon Valley, la última de la Elizabeth Holmes, que la enjuiciaron y se fue 11 años de cárcel. Entonces, claro, te doy la libertad, tú puedes hacer todo lo que sea hasta que no se te pase la mano. Si te pase la mano, te van a llegar las penas de infierno. Entonces, también puede ser más atractivo para no desincentivar la innovación empresarial. John, las personas que están cada día discutiendo esto, ¿no? De IA y todo, pueden ser padres, madres, profesores, profesionales, ejecutivos que están ahí cada día haciendo sus cosas. Claro, están impactados por eso, pero no están ahí involucrados totalmente, ¿no? Pero son usuarios de eso. Deberían preocuparse y ¿qué deberían hacer para estar al tanto a la medida del posible? A ver, hay como dos aristas de eso, Eduardo. Primero, primero tiene que ver con un tema que está muy fuerte, un hot topic, el tema de educación a nivel de los colegios, de las escuelas, no sé cómo le llaman en Brasil, colegio o escuela, ¿cierto? Sí, colegio, escuela, igual, sí, sí, igual. Colegio, escuela, educación, súper importante, porque aquí hemos tenido casos emblemáticos en los colegios, Eduardo, que ha llegado hasta la justicia, porque hay niños de escuela que han usado aplicaciones de ella, usados para hacer bullying, pero cibernético, y terrible, o sea, con juicio entre medio, alegatos, todo el cuento. Entonces, por un lado, yo creo que la educación, esto de que el colegio que tiene que educar, yo creo que la educación todo también tiene que venir de la casa, que los papás, los padres se informen de lo que está pasando, especialmente en términos de lo que pueden y no pueden hacer las herramientas. Si uno hace un análisis muy más a fondo, uno se da cuenta que sí, efectivamente luce que están pasando muchas cosas. Digamos, están pasando muchos sistemas de herramientas dando vueltas. Pero cuando uno lo entiende un poquitito básico, te vas dando cuenta que todo eso se agrupa en unos pocos. Y todo el resto es repetición de lo mismo. ¿Me explico? O sea, porque dice, oye, pero ¿cómo puedes decir eso? Si Gemini, Grok, todo eso se reduce a este tipo de modelos. Si tú entiendes lo básico de algunos de esos, no vas a tener problema en entender los que sean del mismo tipo, el mismo paradigma, obviamente. ¿Ya? Eso por un lado. Y por otro lado, y quizás igual o peor,
y que ha causado hasta polémica, que los padres en general, los que toman decisiones, el caso más doméstico, el caso más empresarial, tienen que tener alto cuidado también con un concepto que también la regulación han cometido el error, la chilena también cometió el error, creo que lo están cambiando ahora, de fijarse en que nos demos cuenta cuando queremos castigar un uso inadecuado y no un sistema. Porque las regulaciones, lamentablemente, con nombre y apellido, escrito, esto no estoy inventando, está escrito, con nombre y apellido dicen vamos a regular o vamos a determinar el riesgo de sistemas o herramientas de IA. Si uno escucha eso, uno que le viene a la cabeza el ejemplo que yo siempre doy, cuchillo. Dice, el cuchillo no es malo, el cuchillo sirve para un montón de cosas, el mundo necesita cuchillo, es súper útil. Lo que pasa es que si una persona es un criminal y lo usa para matar o hacer daño, eso está mal. Por tanto, lo que tú tienes que hacer es regular o tener control, el caso de un padre, del uso inadecuado de una herramienta, pero no castigar a la herramienta. Porque, por ejemplo, cuando hay niños en el colegio, que pasó acá, que usan la herramienta para malos propósitos, tú no puedes decir, ya, prohibido el uso de la herramienta. No, para. Sí, Lo que hay que prohibir es el uso inadecuado. Porque todas las herramientas per se, sea esta súper doméstica o otra más sofisticada, todas son buenas por naturaleza. Otra cosa es que haya uso inapropiado. Lamentablemente las regulaciones también, ojo, esto estamos con un consejo a padres, como decías tú, pero también esto corre para las regulaciones que cometen el mismo error. De hecho, estaba hablando hace tiempo con gente del Ministerio de Ciencia, que es el responsable de la propuesta regulatoria. Yo le decía, oye, hay un detalle, tienen que cambiar cosas, porque ustedes están haciendo alusión a los sistemas, las herramientas, y los sistemas, las herramientas cambian. Son los usos. Dice, no, si estamos aludiendo a los sistemas, a los usos. No, dice, el riesgo de los sistemas de IA. Entonces, ¿qué va a pasar? Tú dices, si usted usa una pistola, pero después cambia la pistola, Eduardo, por no sé qué cosa, una caja con piedra y mato a alguien. Pero la caja con piedra no estaba en la lista de sistemas. No, pero el uso. ¿Te fijas? Ahí está la diferencia. Entonces yo creo que legislativamente tampoco ha sido claro, no sé por qué los abogados no han visto la diferencia, no sé, espero que cambie. Pero esos dos temas yo creo que son importantes para el caso de responsabilidad de los papás, digamos, que una que educa a sus niños de la casa, que no le pasen toda la responsabilidad a los colegios, es mucha información. Y por otro lado, obviamente, siempre marca la diferencia entre, oye, voy a prohibir el uso inadecuado, ves que no use la herramienta, porque la herramienta puede ser que incluso, paradójicamente, útil hasta para el padre, pero se empieza a prohibir la herramienta. O sea, ¿para dónde vamos? Cuéntanos un poco, John. Bueno, creo que has estado, ¿no?, en el centro de varias discusiones, innovaciones de IA. ¿Hay algún proyecto o área en la que te gustaría trabajar ahora o estás trabajando para ahora o en el futuro y que te encantaría estar involucrado? Sí, mira, de hecho tuvimos un proyecto que ahora a lo mejor vamos a sacar un artículo científico que habla de eso, en dos cosas. Una, en trabajar en estos modelos que yo te comentaba, estos híbridos, para tratar de ayudar a resolver estos problemas de cómo lidias con estos problemas clásicos que tienen los modelos actuales. Entonces, tratar de generar modelos híbridos por un lado. Y por otro lado, en paralelo, con una forma que descubrimos que tenía muy buenos resultados, todavía no la llevamos al negocio, nada, es un piloto, un prototipo, que desarrollamos hace algunos meses atrás, es que cómo le ayudamos a resolver, estoy tratando de poner en simple para entender todo lo que están escuchando, resolver el problema de las alucinaciones en los grandes modelos de lenguaje. Y una cosa que descubrimos, que dio muy buenos resultados, es que, para que sepa la gente primero, las alucinaciones, que no es un concepto de la psicología, es un invento, las alucinaciones no significa que los modelos se estén imaginando, se pongan creativos, no, es un nombre que alguien puso al momento en cuando un modelo de lenguaje que predice las palabras de una respuesta se equivoca, comete un error. ¿Y qué pasa después? Lo siguiente que empieza a aparecer es un error consistente. O sea, depende del error que se cometió antes, por tanto, luce que es verdad, pero es falso. Entonces, no es que la máquina te esté imaginando a lo Dalí, digamos, no. Entonces, descubrimos que hay un enfoque en el cual ese problema podemos ayudar a resolverlo en forma colaborativa, teniendo varios modelos que conversan entre ellos y llegan a acuerdos. Y una vez que han acordado, deciden cuál es la respuesta correcta. Y eso logramos subir un porcentaje bastante interesante, digamos. Pero obviamente no lo puede hacer con uno, individual. Tiene que ser con más de al menos 2 o 3 modelos que estén es como el concepto de Eduardo, cuando tú estás, no sé, en una fiesta, en una reunión, están conversando 3 personas, se ponen de acuerdo, ¿cierto?, en el lenguaje, están hablando de temas comunes, y de repente llega un cuarto y te dice, oye, Eduardo, ¿de qué están hablando?
Mira, no sé, mira, intégrate, ven, escucha. ¿Y qué es lo que pasa con esa cuarta persona? Al cabo de un tiempo, empieza a asociar, empieza a entender lo que están ustedes conversando. Que en la práctica significan, empieza a asociar el lenguaje con la acción. Eso es exactamente lo que hicimos. Entonces, estamos poniendo un modelo en el cual tiene varios sistemas que están conversando, de hecho, están transmitiendo lenguaje, y después de un tiempo ellos empiezan a ponerse de acuerdo en la forma como responden las preguntas. Y después con ciertas métricas determinamos, ok, si pasa este umbral, quiere decir que esa es la respuesta correcta, porque es la que está acordada. Es casi una evaluación por pares ahí, ¿no? De la ciencia. Exactamente, el peer review. Ahora, ojo, eso tiene un pequeño hándicap, que puede pasar que todos se pongan de acuerdo y todo sea falso. Sí, puede pasar, porque pasa con lo humano. 2 más 2, 5. Ya, tú dile a Eduardo que es 2 más 2, 5, dile a esta otra persona que es 2 más 2, 5, pongámonos todos de acuerdo que es 5. Y el resto va a creer que 2 más 2 igual 5, es verdad. También hay un riesgo de que pase eso. Pero estamos trabajando en eso y resultó un piloto bastante interesante, y quizás lo vamos a publicar en algún artículo científico por ahí. Pero hay muchos problemas que resolver todavía, digamos, incluidos cambios paradigmáticos, porque las empresas se han dado cuenta que vamos a tocar, como se dice, techo. Ya, cómo cambiamos el paradigma para poder sacarle mejor provecho a las diferentes herramientas de IA. Sí, yo tendría muchas cosas que hablar contigo, pero nuestro tiempo está finalizado ya. Yo creo que, bueno, deberíamos ahí hablar nuevamente, pero de todas formas, me gustaría dejar un espacio para que dejes un mensaje ahí, ¿no? Por ejemplo, y voy a dar una dirección porque es curiosidad mía, ¿no? ¿Qué deberían, desde tu punto de vista y mirando hacia el futuro, las personas están ahí un poco preocupadas, ¿no? De forma general, como por dónde va la IA, y el humano, la máquina, el artificial, el natural, ¿qué será, no? Tenemos nosotros humanos espacio en el futuro. ¿Qué mensaje podrías decir ahí? No necesariamente feliz o triste, pero algo que tú crees que será el futuro con la IA, del humano con la IA. Yo creo que si uno ve la evolución tecnológica que ha pasado los últimos 70 años, yo creo, y esto ya hace algún tiempo se empezó a discutir, para dónde vamos como humanidad es hacia la otra IA, que es la inteligencia aumentada. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que hay un montón de... Esto no es, cuando hemos visto, no yo, sino en general como humanidad, y mucha gente, hemos visto que los sistemas artificiales tienen un montón de limitantes y un montón de cosas buenas. Las personas, los humanos, tenemos un montón de limitantes, tenemos un montón de cosas buenas. Hay cosas que no podemos hacer tan bien, que las máquinas pueden hacer bien y viceversa. Pero si unimos fuerzas en general, podemos hacer tareas mucho más eficientemente. Te pongo un ejemplo práctico, súper doméstico. Imaginemos una planta de ensamblaje de vehículos o de maquinaria en general. Hay cosas que un humano solo no puede hacer, pues las puede hacer un robot. Pero tú dices, pero si eso yo lo he visto, si hay fábricas que hacen eso. Por supuesto, pero yo no interactúo con los robots. Entonces el siguiente paso, entre otras cosas, hablando uno de tanto, digamos, debería ser que cada vez haya una mayor sinergia para tener colaboración humano con sistemas de IA. No, y ojo, este detalle para que la gente se tranquilice, no para hacer el mismo trabajo nosotros, pequeño detalle, sino para complementar el trabajo que hacemos nosotros y viceversa. En las cosas que la máquina no puede pensar, no se preocupe, la pensamos nosotros. Pero en las cosas de fuerza bruta que no podemos hacer nosotros, no se preocupe, lo hace la máquina. Yo creo que lo que está pasando hoy día es algo que se va al extremo, de decir, la máquina me va a reemplazar. Bueno, yo siempre digo a la gente, si tú crees que te va a reemplazar, entonces toda tu vida, todo lo que hace es totalmente mecanizable. No es así, entonces no puede ser. O sea, tenemos habilidades humanas que son innatas, digamos. Si uno lo ve en la taxonomía, la famosa taxonomía de Bloom, de habilidades humanas, todavía las máquinas están en los niveles de más abajo, nosotros podemos hacer de todo. Pero también hay cosas que no somos tan eficientes, digamos. Entonces yo creo que uno de los aspectos del futuro que se va a ver fuerte es esta unión. De hecho, en robótica ya se habla de esto. Es un concepto que se llama el cobot, el robot colaborativo. No solamente que trabaje entre robots, sino robot humano. Que el robot me ayude a desarrollar y yo le ayudo al robot a desarrollar el trabajo. Muy interesante, porque eso en el mundo de una empresa, en el mundo de la industria, una empresa metal mecánica, de manufactura, lo que sea, obviamente puede tener ventaja, y ahí yo creo que eso da un poco más de tranquilidad, ¿ya?, a la gente pensar, qué bueno.
porque hay cosas que ya yo sé, tengo claro que ese sistema no puede hacer, y viceversa. Yo estoy riendo acá porque cuando hablabas ahí me ha caído, perdón, una otra cosa, ¿no? Sí, 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 sí. Al final, el futuro, desde tu punto de vista, será una fusión entre humano y máquinas a nivel Esa es otra postura. de convertirnos en cyborgs o en Esa es otra conciencia, postura. en pensamiento También. y físicamente. También, yo creo que esa es otra postura de lo que es el concepto que se llama ahora transhumanismo, digamos. Claro, que en el fondo unir parte, que en el fondo ya está empezando a pasar en varios aspectos, digamos. Unir parte mecánica automática con el ser humano para mejorar o aumentar capacidades. Ojo esto, porque esto parece ciencia ficción, pero en realidad es más doméstico incluso a nivel de salud. Prótesis que se instalan para recuperar la vista. Prótesis que se instalan para moverme mejor después de una discapacidad que tuve. Entonces, tiene mucho sentido usar la tecnología que se integre con el ser humano, pero para bien. Ahora, obviamente, eso no descarta que alguien, digamos, lo use para malos propósitos, digamos, obviamente. Digamos. Al final será el uso siempre, el uso. Siempre será el uso, pero de hecho, yo cuando estuve en Reino Unido, conocí al que fue el primer cyborg del mundo. Real, porque el otro cyborg era la película de ciencia ficción, y fue un profesor de la Universidad de Reading que se instaló un chip acá, pero él hizo algo mucho más arriesgado, que lo hizo él, experimentó él, y además le hizo a su esposa. Entonces tuvieron una cirugía sin instalar los chips, con el riesgo de que se le pasa la aguja o algo y te muere, digamos. Y hizo la prueba, dio una conferencia ya que yo estaba, y en su edificio donde él trabajaba en la universidad tenía todo el control del edificio con su cerebro, con el control de las manos, todo, porque todos estos aparatos estaban dentro de su sin usar celular, ninguna cosa. Ahora, claro, uno podría considerar que el celular es la extensión también. El celular controló todo, y equivalente a esa época, más o menos por ahí, por el 2000, ¿ya? 25 años, casi 25 años atrás, o sería equivalente el celular pegado, pero no incorporarlo dentro de la piel. O sea, es básicamente una idea muy parecida, pero ya estaba ya, te picáis con todo el riesgo a la salud que eso puede implicar. Entonces, nada de lo que estamos viendo ahora es muy nuevo, ¿eh? De hecho, ni siquiera la IA, cuando tú ves que la IA en su inicio viene en lo práctico de la Segunda Guerra Mundial, y en lo formal se formalizó en 56, y ahora estamos en 2025, y queríamos estar viendo todo, y en realidad estamos viendo la punta del iceberg. Entonces, dice, wow, o sea, el futuro es que hay muchas cosas todavía por resolver y muchas cosas por ver, además. Claro. Sí, esto dejamos ahí a la gente, no sé si más tranquila o más curiosa, Sí. o más... Eso, no sé si más tranquilo o más preocupado. Pero bueno, es Espero una más semilla tranquila. que estamos poniendo acá y que la gente también Mire, pueda investigar un Yo poco quería más. terminar con este mensaje, Eduardo, ya que tú preguntaste eso. Para tranquilizar a la gente, que piense lo siguiente, que es algo que yo a veces pongo en algunas conferencias que doy. Y tengo una slide, que todos la pueden ver, la pueden googlear, de estudios que hacen estos organismos tipo el Foro Económico Mundial o el Banco Mundial, que proyectan, que la hacen cada 2 años más o menos, las habilidades futuras. En época de la IA, la habilidad es futura. Y quiero que siguen con este mensaje los que nos están escuchando. Googlearla. Vean la del Foro Económico Mundial, el WEF, el World Economic Forum. Se van a dar cuenta que si no me equivoco, las 12 o 13 por ahí, de las 12 deben ser 10 que no tienen absolutamente nada que ver con tecnología. ¿Cuáles son las habilidades? Humanas. Razonamiento crítico, emocionales, resolución de problemas, y por allá algo de tecnología, STEM y otra cosa así de seguridad. Y todo el resto, la señal más profunda que está dando, caballero, señora, usted necesita ser más humano, necesita potenciar sus habilidades propias, humanas, y dejemos las habilidades más básicas, más mecánicas, más rudimentarias a las máquinas, pues las máquinas lo hacen mejor. Pero si usted se queda pegado ahí todos los días, timbrando, no hay que ser muy brujo, Eduardo, para decirle lo más probable es que tenga que hacer un trabajo. Pero ¿cómo? Estaba haciendo un trabajo que nunca debería haber hecho un humano, por lo menos. Entonces, yo creo que si uno ve ese análisis, ve esas proyecciones, se da cuenta que le viene ¿cómo se dice? El corazón, el cuerpo de regreso. Y dice, sí, pues potenciemos el ser humano, en el fondo. Sí. Bueno, genial, John. Ha sido, bueno, una charla muy interesante y seguramente ha generado más curiosidad, que es bueno. Y eso es, ¿no? Crear pensamiento crítico, saber, educarse. Estamos en eso, ¿no? O sea, de compartir. Sobre todo pensamiento crítico.
que en general a la humanidad le falta con todo el tema tecnológico, redes sociales y tantos medios, tanta información que se divulga. Yo creo que lo que yo podía apreciar es que cada vez hay menos pensamiento crítico, digamos. La gente cree todo lo que ve, no se cuestiona, no hace el doble clic. Y ese es otro mensaje también. Oye, potenciemos esas habilidades que nunca debemos perder, digamos. Si no, vamos a ser como las máquinas, digamos. Coincido contigo. Pues muchas gracias, muchísimas gracias por tu tiempo. Encantado de tenerte con nosotros y bueno, seguimos adelante y bueno, en el futuro, nos vemos en el futuro para más charlas acá. Muchas gracias, John. Gracias, Eduardo. Future Hacker Life Path Future.